Al menos 7 unidades del Transmetro fueron consumidas por las llamas durante la tarde de este viernes. El incendio se registró en un predio en el CEIMAP. Cuerpos de socorro llegaron al lugar y no reportan víctimas ni heridos. Los 7 buses se quemaron en su totalidad y se desconocen los motivos que los pudieron ocasionar. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias terminando la semana, pero importante conocerlas para llegar precisamente a los días de descanso sábado y domingo. Así es que vamos de inmediato a la información. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Con tasas de interés desde 1.75% mensuales. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presenta. Nahualá se posiciona nuevamente como epicentro de conflicto. Se registra un nuevo enfrentamiento entre agentes policiales y pobladores durante las diligencias. Cifras del enfrentamiento del Ministerio de Gobernación señalan que hay un agente fallecido en Nahualá, pero concejal local asegura que hay 6 policías muertos. En medio del estado de sitio que buscaba retomar el control de Nahualá, el gobierno atribuye violencia en el área a presuntos líderes que, según ellos, manipulan a la población. El ministro de Salud asegura que el comportamiento de la pandemia evidencia que la variante Omicron ya está en Guatemala y contagia a familias completas. Ante la demanda de la población de dosis de refuerzos contra el COVID-19, anuncian que estarán ampliando horarios en puestos de vacunación del país. 9 cadáveres fueron encontrados este viernes en la carretera del estado mexicano de Veracruz, una de las regiones más acechadas de México por el crimen organizado. Hasta 200,000 quetzales en solo 3 horas. O tu primera cuota es gratis. Visita multimoney.com. Llama o escribe al 2300-1234. Multimoney presentó. Mire, una jornada violenta se vivió en Nahualá, donde pese al estado de sitio, pobladores recibieron a disparos con palos y piedras a agentes policiales, soldados y fiscales del Ministerio Público que buscaban ingresar para ejecutar órdenes de captura y realizar allanamientos. Solo coordinen al FEPA, hombre. No nos dejan salir. Hay muchos compañeros todavía atrapados. Manden al FEPO a cargar. Solo de que está. Esos fueron algunos de los momentos de pánico que vivieron los agentes policiales, soldados y fiscales del Ministerio Público luego de ser emboscados y recibidos a disparos en las comunidades de Pachutiquín y Tzantzuyub en Nahualá, Sololá, que se encuentran en estado de sitio por la masacre de 13 personas en diciembre pasado. Desde el jueves la directriz era asignar a los agentes policiales para llevar a cabo 65 allanamientos y ejecutar 4 órdenes de captura en el lugar. Como en cada operativo, las autoridades se concentraron y trataron de ingresar a estas comunidades, pero la población, al tener conocimiento de las diligencias, los recibió con piedras, palos y con armas de fuego. Ahí vienen todavía. Para la operación, según las autoridades, se habían asignado 6.500 agentes. Sin embargo, los elementos que estaban en el lugar fueron superados por los pobladores. Los llamados de apoyo por parte de los agentes eran desesperados. Si alguien puede coordinar apoyo, mándenos apoyos, compañeros.
Mándenos apoyo, estamos retenidos. Compañeros, hay compañeros retenidos, nos están atacando. Manden apoyos, manden apoyo. Jefes, si hay jefes aquí, manden apoyos, por favor, apoyo. Aguante un poquito, compañero, aguante un poquito. Solo Dios con nosotros, oye. A bordo de las patrullas, los agentes heridos eran evacuados para ser llevados a un centro asistencial. El recuento mortal, 6 agentes fallecidos y 27 heridos. Sin embargo, las autoridades de gobernación únicamente señalan a un fallecido y 19 heridos. Sin armas de fuego, con bastón y únicamente algunos con gas pimienta. Así fueron enviados los agentes al operativo, quienes al ser recibidos de forma violenta quedaron vulnerables y sin oportunidad de responder a los ataques. ¡Wow! Incluso algunos agentes y fiscales del Ministerio Público fueron retenidos, así como un contingente del ejército conformado por 20 soldados que hasta en horas de la tarde logró salir de las comunidades debido a que los pobladores derribaron árboles para impedir la salida de las autoridades. ¡Vámonos corriendo! Según el relato de algunos elementos policiales, había un equipo de las fuerzas especiales que llevaba 5 días en el lugar, por lo cual ya no contaba con ninguna bomba de gas lacrimógeno y al ser emboscados quedaron vulnerables y no pudieron defenderse. ¡Que se bajen los muchos, hombre! ¡Vamos! Además, la orden de las autoridades era de no reprimir a la población. A inicios de esta semana, los soldados y agentes policiales se retiraron de Nagualá debido a la conflictividad en el lugar y se estaba a la espera de un diálogo para el nuevo ingreso de las autoridades. Sin embargo, fueron recibidos a disparos. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. En conferencia de prensa, el gobierno atribuyó la violencia en Nagualá a presuntos líderes que, según ellos, manipulan a la población. Sin embargo, difieren con el recuento de fallecidos y heridos. Vea lo que dice. En las cuales se encontró resistencia por parte de líderes delincuenciales que manipulan a la población inocente de las áreas y de las comunidades de Nagualá. Esa fue la respuesta de las autoridades de gobierno al ataque de pobladores a agentes de la Policía Nacional Civil, soldados y fiscales en Nagualá, en donde elementos policiales murieron y otros resultaron heridos. Según el Ministerio de Gobernación, hay un fallecido, que es el inspector de PNC, Mauricio Canahuitista, y otros 19 heridos, pese a ello no coinciden con los datos del lugar. Para confirmar el dato oficial emitido por la Dirección de la Policía Nacional Civil, un inspector de Policía Nacional Civil fallecido, 8 personas heridas por arma de fuego, 11 personas heridas por golpes contundentes. Es el reporte que tenemos hasta este momento. Las autoridades de Santa Catarina y Ixtahuacán tienen conocimiento de por lo menos 6 agentes fallecidos y más de 25 heridos. Lamentablemente, en horas de la mañana, donde fueron recibidos a balazos, el resultado fue que hay 6 heridos, hay 6 muertos, y hay 27 heridos a raíz de ese ataque en contra de las autoridades. Derivado de la masacre de 13 personas en diciembre pasado, se buscaba capturar a 4 presuntos responsables, pero debido a la forma en que fueron recibidas las autoridades, no se concretaron los operativos. En conferencia de prensa se le cuestionó a la fiscal general Consuelo Porras acerca de cuándo se podrían retomar dichas diligencias. Cuando esté preparado realmente la seguridad para llevar a cabo, nosotros continuamos, porque nuestra obligación es garantizarle al pueblo de Guatemala que definitivamente las órdenes de aprehensión hay que ejecutarse. Las diligencias en Nagualá están a cargo de las fiscalías de delitos contra la vida, contra delitos transnacionales y contra el crimen organizado, sumado a la Agencia de Reacción Inmediata. En un comunicado, el gobierno rechazó lo ocurrido en Nagualá y las calificó de acciones delictivas de resistencia armada. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. En Nagualá, en donde hoy fueron asesinados agentes policiales y otro grupo resultó herido, tiene una conflictividad con Santa Catarina y Ixtahuacán desde hace 160 años. ¿Cuál es el problema entre ambos poblados de Sololá? Se lo relatamos en la siguiente nota. Los límites territoriales y el acceso al agua son dos de las razones de la conflictividad entre Nagualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, que a lo largo de más de 160 años de tensión ha dejado a fallecidos y heridos como lo ocurrido este viernes. Para conocer el contexto del conflicto se debe retroceder hasta la época de la colonia, cuando una reorganización de los pueblos indígenas uniendo a la comunidad de Sija, que pasó a ser Ixtahuacán, con Mutzulá, que luego se llamó Nagualá, generó enfrentamientos.
Aproximadamente en 1860 las comunidades se dividieron en medio del dominio por la tierra. A inicios de 1905 se creó un terreno entre ambos municipios para dividirlos. Sin embargo, debido al crecimiento poblacional, los límites fueron menos claros. Con el paso del huracán Mitch, Santa Catarina y Ixtahuacán se declaró zona de riesgo y la cumbre de Alaska fue elegida para trasladar la cabecera, aunque en terreno de Nahualá, pero que pertenece históricamente a Santa Catarina y Ixtahuacán. Desde ese entonces han prevalecido los enfrentamientos. En conferencia de prensa se cuestiona a las autoridades sobre si se ha determinado que el conflicto también puede estar relacionado a la siembra de ilícitos. Los otros problemas continúan siendo problemas de tierras. No tenemos conocimiento que sea por problemas de siembra de amapola. Las autoridades reconocen que las poblaciones no ceden a la delimitación territorial y esto hace que persista la conflictividad, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Electroral, el suero que rehidrata tus sueños, presenta. Bueno, tras los estados de sitio y enfrentamientos en Izabal, Nahualá y San Marcos, cientos de agentes de la PNC destacados en Quiché han sido trasladados de emergencia a esos lugares, dejando a un pequeño grupo de agentes para cuidar el departamento. Las autoridades de la PNC dijeron que hacen lo posible para darle seguridad a Quiché, mientras cada día se envían más elementos, especialmente a Solorá y a San Marcos. Hoy se solicitaron 100 agentes de Quiché con decenas de unidades para apoyar en Nahualá. En algunos municipios de Quiché únicamente hay entre 3 y 4 policías para brindarle seguridad a la población. Las autoridades de gobernación aseguraron que están conscientes de que Quiché está desprotegido, pero que únicamente se cumplen órdenes. Estaría al servicio de ustedes, los ciudadanos. Mientras el gobierno intenta frenar la pandemia con estados de excepción y toques de queda nocturnos, los contagios siguen en aumento. Probablemente no aspiramos a ser un gobierno perfecto, pero sí vamos a ser un gobierno correcto. Dinero de soborno dentro de una alfombra enrollada. Eso fue lo que el presidente Alejandro Yamatei supuestamente recibió en su propia casa a cambio de una concesión portuaria. En este gobierno todos van a ser escuchados. Este es un presidente de todos y para todos. Vamos a continuar informando con temas sobre la pandemia. El Ministerio de Salud, ante la demanda que existe derivado de la tercera dosis, decidió que se estarán ampliando los horarios en los puestos de vacunación en todo el país, pero también se masificarán las jornadas de casa en casa, donde solo para este fin de semana se han coordinado más de 2.000 jornadas. El ministro de Salud también informó que ahora los hospitales de la red pública están obligados a realizar pruebas de COVID-19, pues durante la ley de emergencia se compraron más de 1.200.000 pruebas de antígeno. Y en los últimos días la ocupación hospitalaria en el país ha crecido un 2% más. Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades de salud son los casos que están hospitalizados sin vacuna, que representan al 85%. En este momento la positividad en el país se encuentra en un 13.8%. Sin embargo, hace tan solo 3 semanas esta estaba en un 2.8%. Parte del gran aumento de casos COVID, según el titular de la cartera, se debe a que ya en el país está presente la variante Omicron, aunque oficialmente aún no se han entregado desde Panamá los resultados de las muestras que se enviaron el pasado 27 de diciembre. ¿Sabe por qué decimos que sí? Porque hemos detectado muchísimas personas que regresaron de sus vacaciones de países en donde variante Omicron estaba presente y han regresado prácticamente contagiados. Entonces, estas personas asumimos que son ya pacientes que vienen contaminados con la variante Omicron. A este tipo de pacientes se les ha dado seguimiento específico y es a algunos de ellos que se les ha tomado las muestras para la secuenciación. Ahora la ocupación hospitalaria está en un 6%, sin embargo hace 6 días estaba en un 4%. Según Coma, esto también se debe a la falta de vacunación. Tan solo el 1% de los pacientes hospitalizados son pacientes que tenían las 2 dosis. Esto significa que la vacuna sí protege, que la vacuna sí salva vidas. Vale la pena resaltar que los crecimientos principales en la positividad lo estamos teniendo en 4 grandes áreas de salud. Una es en Guatemala Central, ¿verdad? La otra es en Zacatepeques, en Guatemala Nororiente y en el Progreso. Son las 4 áreas que tenemos mayor nivel de positividad
Y, por ejemplo, sí vale la pena mencionar que en Guatemala Central, departamento de la cabecera de Guatemala, tenemos un 27% de positividad reportado como punto o pico máximo. Con imágenes de Byron García y Erika Ávila, reportó Andrea Domínguez. Bueno, el Ministerio de Salud ha habilitado la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 con las Sputnik V. La cartera de salud actualizó las normativas para administrar la tercera dosis e incluyó al primer componente de Sputnik V para ser usado como refuerzo a quienes se hayan vacunado con esquema completo de Sputnik V o de AstraZeneca. Cabe destacar que las personas que cuentan con las 2 dosis de AstraZeneca o esquema completo de Sputnik V pueden optar por Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Sputnik V, primer componente, para recibir su refuerzo. La viceministra técnica Leslie Samayoa indicó que administrar la vacuna Sputnik V como refuerzo aumenta en un 80% la efectividad contra el COVID-19, algo que se ha determinado en varios estudios y que ya se realiza en otros países como Argentina, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. Un estudio reveló que fumar tabaco aumenta el riesgo de muerte y hospitalización por COVID-19. Pero ¿por qué los fumadores y exfumadores tienen más probabilidades de desarrollar cuadros graves? Los detalles a continuación. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. En España, la Sociedad Española de Medicina Interna realizó una investigación que aportó más detalles sobre cuál es el impacto del consumo de tabaco en la evolución de la infección por el coronavirus. El trabajo reveló que los pacientes que consumían tabaco en ese momento o que lo habían hecho en el pasado y que fueron hospitalizados por COVID-19 presentaron peor evolución y pronóstico. Entre esto, una mayor tasa de mortalidad e ingresos en unidad de terapia intensiva, así como reingresos al mes que los pacientes sin ese hábito de consumo. La investigación estuvo basada en los datos de 14.260 pacientes. La mediana de edad de los pacientes fue de 68 años, con un 57,7% de hombres. El grupo con tabaquismo presentó mayor edad y predominio masculino. Respecto a los síntomas, la sensación de falta de aire era más frecuente en los pacientes con tabaquismo, mientras que la fiebre y los síntomas gastrointestinales en los pacientes sin tabaquismo. Además, los pacientes con el hábito de fumar ingresaban con saturación de oxígeno menor al 90% en un porcentaje mayor que los pacientes sin ese hábito. La necesidad de ventilación mecánica no invasiva o invasiva fue también mayor en los pacientes del grupo con tabaquismo. Los investigadores concluyeron que consideran necesario entender al tabaco como un factor de riesgo de mala evolución para pacientes con COVID-19, siendo incluso un factor de riesgo para que otras personas contraigan el virus. Por su parte, el director general de la OMS indicó que dejar de fumar es lo mejor que pueden hacer los fumadores para reducir el riesgo que entraña el coronavirus, así como el riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardíacas y respiratorias. Reportó para Noticiero Guatevisión, Marjorie Corado. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Mira, a esta hora vamos a retomar el tema de Nahualá, y es que precisamente en estos momentos aún se reporta fuerte presencia policial allá en Nahualá. Desde horas de la tarde se observó a varios contingentes en el ingreso del municipio, pero el periodista Edwin Pitán se ha trasladado a este lugar para brindarnos detalles sobre si las autoridades han iniciado a tomar el control. Pero Edwin es el que tiene la información, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, María Luisa, un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Ha sido un día de tensión acá en el departamento de Sololá, específicamente en el municipio de Nahualá. A esta hora de la noche ustedes pueden observar a agentes de la Policía Nacional Civil en estos momentos con una fogata. Esto ocurre específicamente en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, justo en el ingreso a unos caseríos, a unas aldeas ubicadas al oriente de
este municipio, donde ocurrió este día un enfrentamiento entre pobladores de Nahualá, de unos caseríos de ese municipio, con efectivos de la Policía Nacional Civil. En estos momentos les estamos mostrando este camino de terracería que conduce a esas comunidades en las cuales hubo este enfrentamiento. Mientras tanto, en la ruta interamericana en estos momentos el paso está libre, no hay mayores retenes, los vehículos pueden transitar. Ustedes pueden observar al fondo, ahorita estaba transitando un autobús que se dirige hacia el occidente del país. Está transitable la carretera, pero hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, no como se mostró en las imágenes a las 18 horas. Ya disminuyó la presencia de efectivos de la Policía Nacional Civil en estos momentos, pero en este ingreso a esas comunidades ubicadas en Nahualá, en donde fueron hoy los enfrentamientos, sí hay presencia de efectivos de la Policía Nacional Civil. Este es el ambiente a esta hora de la noche acá en el kilómetro 170 de la ruta interamericana. Este es el ambiente, María Luisa, y es lo que está aconteciendo en estos momentos. Sí hay presencia de efectivos de la Policía Nacional Civil, pero no como en la tarde, ya disminuyó. Han decidido los jefes de cada comisaría enviar de un descanso provisional a un grupo de efectivos policiales. Recordemos que de acá a 3 kilómetros estaba un campamento grande que en la tarde vimos de 700 efectivos de la Policía Nacional Civil, y así también sobre la ruta interamericana encontramos unos 3 más de estos tipos de campamentos provisionales que fue instalado por la Policía Nacional Civil para concentrar a sus fuerzas policiales y de esta manera operar en algún lugar de Nahualá, si así se requería por las autoridades. En estos momentos, como ustedes pueden observar, se mantiene con poca presencia de efectivos de la Policía Nacional Civil. Edwin, hay una duda en el ambiente, tú nos has mantenido muy bien informados de lo que ha sucedido, pero aunque sabemos que este conflicto centenario ya entre Nahuatlá y Santa Catarina Ixtahuacán es lo que genera esta situación, tenemos entendidos que son las dos poblaciones las que se enfrentan a las autoridades. Por favor, amplíanos sobre esto. María Luisa, eso es lo que hemos tratado nosotros de indagar con algunas entrevistas, incluso hablando con efectivos de la Policía Nacional Civil, y el enfrentamiento de hoy por la mañana no fue un ataque de las dos poblaciones. Justo en donde ocurre el ataque a los policías es el área limítrofe entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. El objetivo de los efectivos de la Policía Nacional Civil era realizar allanamientos de viviendas de pobladores de Nahualá, específicamente de 2 caseríos de Nahualá. Horas antes, en el centro de Santa Catarina Ixtahuacán, se habían realizado también allanamientos, pero allí no hubo oposición, es lo que han informado los efectivos policiales. En Santa Catarina Ixtahuacán no hubo ningún incidente, ninguna oposición a los allanamientos. Sin embargo, en esta parte, en donde es un área limítrofe entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, sí hubo oposición, hubo enfrentamiento y hubo agresión a los agentes de la Policía Nacional Civil. Es lo que hemos recogido en cuanto a los testimonios de pobladores y testimonios de efectivos de la Policía Nacional Civil. Edwin, ¿podríamos decir que son grupos organizados los que atacan a los policías, como las autoridades lo han manifestado? ¿O podemos hablar de que es toda la población la que está rechazando el ingreso de la autoridad? Tú que has estado en el lugar y has podido conversar con algunas personas. Hay algunos grupos organizados marcados, según los comisarios que están analizando la situación en Nahualá, que hay grupos organizados. No es toda la población, pero también les ha causado suspicacia la manera en que incluso madres, en que incluso personas de la tercera edad atacaron con palos a los efectivos de la Policía Nacional Civil. Y aquí hay un detalle importante. El objetivo de hoy por la mañana era participar de allanamientos en viviendas y hacer efectivas 4 órdenes de captura, y eso también lo confirmó la fiscal general María Consuelo Porras en la conferencia de prensa, que se iba por 4 personas, la detención de 4 personas que no se logró, pero pareciera, según los efectivos de la Policía Nacional Civil, tienen sospechas de que pudo haberse filtrado esta información y ya alguna población estaba preparada
también coordinadas por algunos grupos específicos que son los que ya tienen armas y dispararon en contra de los efectivos de la Policía Nacional Civil. Otro detalle importante es la topografía de estos terrenos. Son colinas. Donde estaban efectuando los operativos era una hondonada y había presencia de estos grupos en las partes altas de las colinas y tenían mejor visibilidad para localizar efectivos de la Policía Nacional Civil y posteriormente pues ya perpetrar un ataque con armas de fuego. Estas eran las circunstancias, pero por lo tanto hay grupos delictivos que están operando que usan armas, pero también hay sectores de la población que coadyuvó a poder retener a la Policía Nacional Civil e impedir que se efectuaran estas detenciones. De alguna manera se mira entonces que hay una táctica, no es solamente una respuesta, pero sabemos también, y esto hay que hablarlo, es muy triste decirlo, hay agentes que han perdido la vida, hay guatemaltecos que han perdido la vida en este incidente, aunque hay discordancia en el número. ¿Tienes detalles tú acerca de esta situación de las personas que han fallecido, de los agentes que perdieron la vida? Sí, María Elisa, en cuanto a la cantidad de efectivos de la Policía Nacional Civil, hasta esta hora de la noche solo se ha confirmado el deceso de un agente de la Policía Nacional Civil. Esto también lo detallaron y lo reconfirmaron las autoridades, tanto el ministro de Gobernación, Henry Reyes, como otros comisarios durante la conferencia de prensa. Lo que sí es cierto es que durante el día se estuvo publicando, por ejemplo, en redes sociales, que la cantidad de policías muertos eran 5 o 6, pero nosotros hemos hablado con algunos comisarios que estuvieron coordinando los grupos y ellos manifiestan que no. Lo que sí nos dijeron es que habían policías heridos de bala que fueron trasladados a centros asistenciales. Como lo indicó el ministro, pues 8 de ellos estaban heridos de bala. Habían 11 que estaban heridos con algunas lesiones por piedras, por agresiones con palos, pero policías muertos hasta el momento solo se confirma un agente de la Policía Nacional Civil. En las redes sociales se estaba conociendo de 6 personas, incluso las autoridades del municipio de Santa Carolina de Ixtahuacán estaban manifestando que eran 6, pero oficialmente se sabe de una persona. En estos momentos, como ustedes pueden darse cuenta, acá hay poca presencia de la Policía Nacional Civil, ya es de noche. No hay presencia policial en las aldeas o caseríos en donde fue este ataque. Y sería que mañana las autoridades estén desplegando posiblemente algunos operativos. En cuanto a los cadáveres o en cuanto a los policías heridos, ya fueron evacuados. Hasta el momento se confirma que ya no hay más policías retenidos. Por lo tanto, la cantidad de fallecidos hasta el momento es de un efectivo de la Policía Nacional Civil, según las autoridades, hasta esta hora de la noche, María Luisa. Y este es el reporte, este es el saldo de esta jornada. Edwin, un trabajo excepcional el que has hecho junto a tu equipo. Les pedimos desde acá, del set de Noticiero Guatevisión, que se cuiden también ustedes porque la situación es complicada y bueno, ¿por qué no? Hacer un llamado a la calma, la violencia nunca va a ser el camino y finalmente todos somos guatemaltecos y queremos vivir en paz. Gracias, Edwin Pitán, saludos desde el set de Guatevisión. Gracias, María Luisa, y efectivamente lo que tú decías, en el lugar en el que estoy a 15 kilómetros de estos caseríos. De acá no podemos pasar y es la recomendación de las autoridades de la Policía Nacional Civil que periodistas no puedan pasar de acá porque ya en las colinas pueden haber personas o grupos delictivos con armas y pueden disparar y es lo que les ocurrió a los agentes durante la mañana. Por lo tanto, la advertencia es que los periodistas, la prensa no pase de este sitio hacia esas comunidades porque ahí está el conflicto, ahí está el área limítrofe y hay otras áreas en las cuales hay algún tipo de contienda. Este es mi reporte, María Luisa, con imágenes de Elmer Vargas, Edwin Pitán. Gracias, Edwin, de verdad agradecemos muchísimo esa información que es necesaria conocer. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque hay más noticias. Nueve cadáveres fueron encontrados este viernes en la carretera del estado mexicano de Veracruz, una de las regiones más acechadas de México por el crimen organizado. Volvemos.
Tenemos noticias del mundo a esta hora. Fuerzas especiales de la policía salvadoreña, apoyados por soldados, capturaron a 8 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, a los que responsabilizan de haber provocado un alza de homicidios en noviembre pasado. Los pandilleros formaban parte de los grupos conocidos como Programas Centrales y Libertad de la Mara Salvatrucha, y se identificó a los principales cabecillas como Ricardo Ernesto Portillo, alias Skinny, y Gerardo Antonio Girón Álvarez, alias Delincuente. Todos estos sujetos capturados van directamente a los calabozos de Zacatrás. No lo vamos a perdonar ni permitir que sigan girando órdenes cobardemente desde sus celulares, dijo el ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Merino Monroy. Mire, 9 cadáveres fueron encontrados este viernes en la carretera del estado mexicano de Veracruz, una de las regiones más acechadas de México por el crimen organizado. Los cuerpos de las 9 personas fueron dejados al costado de la carretera. Debido al suceso, autoridades se han pronunciado al respecto, asegurando que no habrá impunidad. Junto a los cadáveres había un mensaje, presuntamente de los autores del crimen, que decía que entre los muertos están personas relacionadas con el secretario de Gobernación de Veracruz, Eric Cisneros, a quien se acusó en el mismo texto de estar pactando con narcotraficantes. Y condenan a 3 estadounidenses blancos este viernes a cadena perpetua por haber perseguido y matado a Ahmaud Arbery, un joven afroestadounidense en el 2020 en Georgia, Estados Unidos. Travis McMichael, de 35 años y autor de los disparos mortales, y su padre, Gregory McMichael, de 66, fueron condenados sin posibilidad de libertad anticipada, mientras que su vecino, William Bryan, de 52 años, podrá solicitar la libertad condicional tras 30 años de prisión. En febrero del 2020, Ahmaud Arbery, de 25 años, salió a correr y fue perseguido por los 3 hombres en sus vehículos. Luego tuvo un altercado con Travis McMichael e intentó agarrar el arma. El hombre blanco abrió fuego y mató al afroestadounidense, alegando defensa propia. Y un estudio realizado por científicos del Instituto Ragone en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard ratificó la efectividad de los refuerzos de las vacunas de ARN mensajero contra la variante Omicron del COVID-19. De acuerdo con el análisis publicado por los especialistas en una revista médica, las personas que fueron inoculadas con las 2 dosis de Pfizer-BioNTech o Moderna, luego un refuerzo, lograron una neutralización potente contra la variante Omicron. El mismo estudio detectó que el régimen de vacuna inicial de 2 dosis no produce anticuerpos capaces de reconocer y neutralizar completamente la nueva variante descubierta en Sudáfrica en noviembre pasado. Mire, y la cifra oficial de casos de COVID-19 superó el viernes los 300 millones, en momentos en que todos los países luchan contra la propagación de la variante Omicron e incrementan las campañas de vacunación. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y el viernes la cifra oficial en el mundo superó los 300 millones, desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China registró la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Las infecciones se han incrementado desde mediados de diciembre, 2 semanas después del descubrimiento de la variante Omicron del coronavirus en Sudáfrica. El aumento de los contagios por ahora no va acompañado de un alza global de muertes. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchó el viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a millones de trabajadores del país para frenar la expansión de la pandemia. No creo que el COVID esté aquí para quedarse, pero tener COVID en el medio ambiente, aquí en el mundo, probablemente esté aquí para quedarse. Pero así como estamos batallando con el COVID ahora, creo que no se quedará así. La normalidad no tiene que ser así. Tenemos muchas herramientas desarrolladas y continuamos desarrollándolas, que pueden contener el COVID y otras cepas de COVID. Mientras que Alemania pedirá a más tardar el 15 de enero a los clientes de los restaurantes, cafés y bares un certificado de vacunación o cura o un test negativo del día, pero quienes ya recibieron una tercera dosis quedan exentos de este requisito. En Austria, el jefe de gobierno Karl Nehammer dio positivo a COVID-19, pero no desarrolló síntomas. En India, un tribunal rechazó cancelar un festival religioso a partir del sábado, pese a que el número de nuevos casos superó los 100.000 el viernes. Las autoridades de varias grandes ciudades impusieron restricciones para disminuir la propagación del virus.
En América Latina, Colombia relajó las medidas de aislamiento para personas contagiadas con o sin síntomas, pese al repunte de casos causados por la variante Omicron. Ahora deberán aislarse 7 días a partir del primer indicio del virus, en vez de 14 como se recomendaba antes. En el caso de las personas que estuvieron en contacto con contagiados y no presenten síntomas, no están obligadas a hacer aislamiento ni un test, si cuentan con el esquema completo de vacunación. Mientras los no vacunados deberán guardar 7 días de cuarentena ante cualquier sospecha o confirmación de un contagio. Como medida de prevención ante la llegada de la variante Omicron, cancelan por tercer año consecutivo las festividades en Huehuetenango. Entérese, ya regresamos. Autoridades municipales de Jacaltenango se convirtieron en las primeras en suspender todas las actividades de feria en honor a la Virgen de Candelaria. La razón es porque la población no se quiere vacunar y de nuevo hay un repunte de casos de COVID-19, por lo que prefieren preservar la vida. El Consejo emitió un acuerdo municipal en el cual informa a la población que debido a que hay un repunte de casos de COVID-19 y está próxima la llegada de la variante Omicron, que tiene mayor facilidad para transmitirse, decidieron suspender todas las actividades de la feria patronal, que por 3 años consecutivos no se llevarán a cabo, con el objetivo de preservar la vida de los vecinos. Han estado celebrando sus actividades patronales, las fiestas, actividades, pero nosotros hemos respetado tanto el derecho a la vida que hemos tomado estas decisiones que de alguna manera pues el pueblo considero nos comprenderá que la vida primero ha sido nuestra prioridad. El funcionario lamentó que pese a que se realizan jornadas móviles, se hace sensibilización, muchos vecinos no acuden a vacunarse, sobre todo con la segunda y tercera dosis, lo cual aumenta el peligro de enfermarse con la nueva ola de COVID. Tenemos el 57% aproximadamente de la primera dosis y en la segunda dosis tenemos el 33%, entonces eso no nos garantiza a realizar actividades de aglomeración, ni promover actividades ni deportivas, ni actividades que de alguna manera pues expongan a nuestro pueblo de una forma negligente. En Jacaltenango, según datos del área de salud, se aplicaron 15.767 primeras dosis, 12.279 segundas dosis y aún están lejos de alcanzar la meta, pues no superan el 38% de la cobertura de vacunación en contra del COVID-19. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. No importa la hora, no importa el lugar. Llama a los expertos, estamos preparados para darte una asistencia segura. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Ya estamos listos con el segmento donde usted es el principal protagonista y vamos a dar paso al reporte que nos envió David sobre el accidente de un motorista que se registró este viernes en la carretera a El Salvador. Kilómetro 17 de carretera El Salvador. Un motorista al impactar agarró fuego. Es una moto. Yo pensé que era un carro, un camión, mano. Pero lo llevan con vida todavía, que llevaba casco contrario. Fue una moto. Mire, Domingo Nicolás se reportó de la zona 19 de la ciudad capital y nos envió una alerta sobre otra forma de timo, de engaño que se registra en redes sociales que anuncia un premio de $40,000. A continuación damos lectura al mensaje que nuestro televidente nos envió. Recibí este mensaje y creo que es prudente alertar a las personas para que no se dejen engañar. Además, es necesario que las autoridades investiguen este caso para dar con los responsables de esta forma de estafa. Ahora tenemos para ustedes el reporte que recibimos de nuestro televidente Johnny Cordón, quien nos compartió capturas de pantalla para denunciar los mensajes que ha recibido en su WhatsApp sobre la forma que personas sin escrúpulos utilizan para engañar a usuarios de aplicaciones de mensajería. Las imágenes evidencian el anuncio de un ganador de un pick-up último modelo y de $25,000 en efectivo.
En CFS Corredores de Seguros contamos con un grupo de expertos que están preparados para una asistencia personalizada. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Por favor, no deje de enviarnos sus informes a través de Guate Reporta. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos. Según los expendedores de carne, podrían incrementar sus precios la próxima semana. Las causas, conózcalas al volver. Siempre es un gusto recibir a esta hora a Paula Osaeta, que nos trae el segmento Hablemos de Dinero. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Hoy les quiero contar que según los expendedores de carne, desde octubre del año pasado han tenido incrementos en los precios por parte de sus proveedores. Este viernes anunciaron que fueron informados de un nuevo incremento. Los más afectados serán los consumidores finales, pues probablemente a partir de la próxima semana la carne de res esté más cara. Hasta el momento no se les ha dicho de cuánto será el aumento, por lo que ellos aún no tienen claro cuánto le podrían subir al producto para la venta final, pero agregan que están abiertos al diálogo para llegar a un acuerdo, pues les preocupa que muchas familias guatemaltecas dependen de este producto. Nosotros como expendedores siempre hemos estado absorbiendo los incrementos, pero tenemos amenazas ya de la siguiente semana de que van a haber nuevos incrementos al precio en canal. Debido a esto, nosotros hemos tomado la decisión de reunirnos como expendedores y sabemos de que si el gobierno no hace nada al respecto para tomar medidas que puedan auxiliar a este problema, creo que nosotros tomaremos las decisiones que vamos a tomar. Y en otros temas le cuento que inicia el año y muchos guatemaltecos son víctimas de la cuesta de enero. Según datos de Kantar, durante los últimos 3 años, durante enero, los chapines gastan menos en productos de la canasta de consumo masivo. Aquí le cuento cuánto baja el consumo y qué categorías son las afectadas. Enero para muchos es sinónimo de menos dinero, de reducir compras y de restringir el presupuesto. Y es que se viene del mes con mayor consumo. Según datos de Kantar World Panel, específicamente durante el primer mes del año, el consumo de productos de la canasta de consumo masivo baja un 1%. Que podríamos pensar que no es un dato tan significativo. Sin embargo, cuando lo vemos por los distintos tipos de productos, allí sí vemos diferencias muy marcadas. Por ejemplo, la cesta que tiene que ver con productos de belleza o con todo lo que denominamos de cuidado personal o personal care, todo esto, toda esta cesta cae en promedio un 20%. La cesta que también baja es la de lácteos, que disminuye 8%, seguido de la cesta de limpieza y desinfección, que baja 6%, mientras que los alimentos básicos disminuyen 5%. Y vemos definitivamente un mes de enero en donde la canasta de consumo masivo se ve retada, es decir, las categorías pues tienen que posicionarse, digo yo, de una manera diferente con el consumidor para lograr mantener el gasto que traían en meses anteriores. Galvez indica que se empieza a ver una recuperación de estas cestas a partir de febrero con el Día del Cariño y para Semana Santa, sobre todo para la cesta de belleza y cuidado personal. Kantar mide también el optimismo y entre los resultados resalta que el 39% de los guatemaltecos piensa que la economía del país en el 2022 estará mejor que el año pasado. El 77%, es decir, casi cada 8 de 10 consumidores, creen que este nuevo año su economía personal estará mejor. Esta cifra es 20% más que el año pasado. Muchas personas al iniciar un nuevo año tienen como propósito emprender un negocio. Con la pandemia las ventas en línea incrementaron y es por eso que hoy le daré 3 consejos si usted comenzará su negocio de comercio electrónico. Lo primero es entender qué es el dropshipping. Este es un modelo de comercio electrónico en el que no necesita poseer inventario cuando entra una compra. Usted compra la unidad al proveedor, quien luego envía directamente las mercancías al cliente. Esta es una manera difícil de presentarse. Necesita crear una tienda en línea, encontrar productos, publicidad
visitar su tienda y brindar servicio al cliente. Así que no le recomiendo que empiece haciendo eso. La gente quiere un envío rápido, entonces si usted realiza su primera venta, debe de ya tener claro si usted se encargará del proceso de logística o contratará un servicio. Pero debe tomar en consideración que la gente lo que quiere es recibir el pedido lo antes posible. Prepárese para competir contra plataformas como Amazon. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos consumidores ya cuentan con una lista de sitios web donde compran y las personas confían en ellos. Y eso es un gran reto, pues hay buenas páginas que tal vez estén vendiendo lo mismo que usted. Lo que lo va a diferenciar es el servicio al cliente. Tome esto en cuenta y verá que le irá mejor al abrir su negocio en línea. Espero que tenga un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. La automotriz alemana BMW presentó su primer camioneta eléctrica y con una nueva tecnología que hace que su carrocería cambie de color. Los detalles en la siguiente nota. Buenas noticias para los indecisos que nunca están seguros de qué color elegir su automóvil, pues en esta edición del Consumer Electronic Show 2022 se presentó el BMW iX, cuya tecnología permite que cambie de color de la carrocería al presionar un botón. Se trata del primer vehículo eléctrico en el mundo con un nuevo tipo de ingeniería que no limita la tecnología al interior, llevándola al exterior a través de su pintura. Sin embargo, este automóvil no saldrá en fechas próximas a la venta en las concesionarias del mundo, ya que se trata de un proyecto de investigación y diseño avanzado. Si bien el vehículo por dentro también fue integrado con tecnología de punta, ha llamado la atención que pueda cambiar de color con un solo botón. No obstante, pese a la limitada paleta de colores, esta actividad podría tener implicaciones en la eficiencia del vehículo eléctrico. Por implicación, el calor del vehículo y del pasajero ocasionado por un clima soleado, así como de las altas temperaturas exteriores, se podría reducir la capacidad de la pintura, cambiando el exterior a un color claro. Es decir, el clima intervendría en el color final del vehículo, pues en el calor sería más claro, mientras que en el frío sería más oscuro, ayudando al mismo tiempo al vehículo a absorber el calor del sol. Para Noticiero Guatevisión, José Linares. Gracias, Pablo. Excelente recomendación. Cuídese mucho el fin de semana. Es importante mantenernos sanos. Y para despedirnos y decirle hasta pronto, vamos a presentarle estas imágenes de un gran manto blanco que cubrió todo Central Park. Niños en trineo y familias caminan en la vereda mientras los neoyorquinos y turistas extranjeros disfrutan de la primera nevada del año en la Gran Manzana. Se mira frío. Bueno, así le decimos, buenas noches.